Ayer se concretó un paro a nivel nacional convocado por CETERA y vinculado, por un lado, con la necesidad de cerrar los acuerdos provinciales. La provincia de Buenos Aires culminó su paritaria con los maestros, pero no muchas otras provincias. Además, se sigue reclamando justicia por el asesinato del docente Carlos Fuente Alba. A mi lado se encuentra Néstor Caraza, dirigente gremial de los docentes bonaerenses. Bueno, en principio una evaluación de esta medida de fuerza, la primera a nivel nacional y que además contó con la adhesión de docentes públicos y privados. Sí, precisamente SADOP y en el caso de la provincia de Buenos Aires también la Federación de Educadores Bonaerenses adhirió a esta medida que fue convocada por CETERA a nivel nacional. Es decir, la evaluación que nosotros hacemos, y esto quedó claro en la manifestación y en la marcha contundente que se desarrolló ayer en la ciudad de Buenos Aires, es que hay un justo reclamo. Como vos señalabas, este paro tiene tres razones fundamentales. La primera, que tiene que ver precisamente con el aniversario que se cumplió el día de ayer, 4 de abril, que es el asesinato del compañero maestro Carlos Fuente Alba. Y la razón de traerlo como uno de los motivos fundamentales de esta medida es que hasta ahora no ha habido justicia en términos de lo que nosotros entendemos una justicia completa. Claro. Digo, solamente se juzgó y se encarceló a el policía que disparó, pero no a los responsables políticos. Y para nosotros es claro, cuando un policía actúa en nombre de una fuerza de seguridad, hay un responsable político que dio la indicación, que le dio marco, que lo impulsó y que permitió que esto sucediera. Y esto es lo que no está pasando en términos de justicia. El segundo punto fundamental es lo que vos también señalabas, que es el no cumplimiento de los acuerdos paritarios establecidos. No se cerró acuerdos paritarios al día de hoy en 5 jurisdicciones. Claro. Digo, está la provincia de Santiago del Estero, que no inició sus clases. Está la provincia de Mendoza, donde en el marco de un gobierno democrático y de una ley de paritarias se pretende cerrar un acuerdo por decreto de la legislatura y no con acuerdo. Digo, esto evidentemente habla del desconocimiento de las leyes y además de cierta actitud autoritaria. Después está además la provincia de Jujuy, con una conciliación obligatoria que lo que hace es postergar el conflicto, ni más ni menos. Y después 2 provincias del sur, que son Santa Cruz y Tierra del Fuego, también seriamente comprometidas, donde no ha habido un acuerdo paritario. Ahora, ¿qué pasa con la intervención del gobierno nacional? Porque en un principio, bueno, para acordar con los docentes de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, hubo una intervención directa del ministro Bullrich. Exactamente, y además la misma legislación en términos de negociaciones colectivas establece la corresponsabilidad de nación. Claro. Porque pareciera que la necesidad urgente del inicio de clases y demostrarlo en términos mediáticos de que se cerraba un acuerdo impulsó que se cerrara un acuerdo solo en algunas jurisdicciones y en otras no. Y claramente una definición paritaria en el marco de una ley nacional tiene que resolver todas las situaciones provinciales, que esto es lo que no se ha venido haciendo. Y además queda un tercer elemento que convocó a la medida de ayer, que es el despido que se está operando en programas de políticas socioeducativas a nivel nacional, la incertidumbre que se está viendo en otros y el no cumplimiento en este sentido. ¿Qué programas se están cerrando? Y de hecho, tomemos, me parece que el paradigma es el Plan Conectar Igualdad. Ajá. El Plan Conectar Igualdad tenía una estructura de funcionamiento con una estructura nacional y luego en las jurisdicciones. Claro. En nombre de una supuesta descentralización de este programa, es decir, que se va a trasladar lo que se realizaba a nivel nacional, se despidieron a 1000 compañeros en el Ministerio de Educación Nacional en el Plan Conectar Igualdad. ¿Eso significa que este programa está en peligro, o por lo menos su Hoy implementación? no se sabe qué sucede con el programa, salvo el discurso de los funcionarios que dicen que va a continuar. Es decir, hoy concretamente vos vas a escuelas secundarias donde hay, o escuelas especiales donde los alumnos tienen computadoras que no están funcionando y ese problema no se puede resolver porque no se sabe quién lo va a resolver ni cómo lo va a resolver. Entonces, un discurso que
avanza en el sentido del respeto de las políticas socioeducativas y de las políticas o las buenas políticas que se venían desarrollando, por un lado, pero que al mismo tiempo toma decisiones que van en contra de Ahora, eso. ¿cuál es el argumento para prescindir de estos 1000 empleados? A ver, el argumento que ellos dan y que no se sostiene en la realidad hoy es que esto se va a descentralizar y se va a transferir a las provincias. Ahora, de hecho, a las provincias todavía no se ve ninguna iniciativa que sostenga eso que se está diciendo. Sí, hay que ver si las provincias también están en condiciones de sostener los programas, ¿no? Y esa es, digamos, nosotros lo que podemos pensar claramente con esto es que lo que se dice por un lado es que no se va a cerrar, se opera y se ejecuta en contrario transfiriendo. Es decir, bueno, se transfiere, no hay nadie que lo toma. Digo, uno supone desde una cuestión presupuestaria hasta una cuestión operativa. Digo, a nivel nacional, el equipo de Conectar Igualdad, por ejemplo, sostenía el desarrollo de programas de informática, de programas para las escuelas, de propuestas de estudio, que hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si alguien la fuera a desarrollar, no sabemos quién es. Sí, y un programa interesante, ¿no? Que ponía en igualdad de condiciones a chicos de escuelas públicas y privadas. Exactamente, digo, y con esto podríamos agregar otros programas como el de políticas socioeducativas en términos de centros de actividades infantiles, centros de actividades juveniles, o el mismo programa de orquestas que la misma provincia tiene desarrollado. Más allá de que hay orquestas que han sido creadas y han sido sostenidas también por el Ministerio de Educación de la Nación, también hay a nivel provincial. Hoy por hoy, nosotros lo que sabemos es que se han prorrogado algunos contratos hasta mitad de año, no sabemos si estos van a seguir o no, y otros, en el caso de políticas socioeducativas, sabemos que al día 31 de marzo pasado hubo personas que venían desempeñándose y que han dejado ese lugar, y donde no es que eran personas en el marco de lo que se venía sosteniendo que eran ñoquis o que no desarrollaban su trabajo, sino que estaban trabajando en los territorios. Ahora, el panorama es desalentador porque no solamente hablamos de tema salarial y bueno, de estas paritarias en las provincias que no están cerradas, sino de una situación complicada en cuanto a todos estos programas. Totalmente, digo, y esto va en línea con lo que nosotros como organización de trabajadores hemos planteado en todos estos años. Es decir, nosotros como organización gremial no solo entendemos que es nuestra responsabilidad el derecho de los trabajadores de la educación, sino es nuestra responsabilidad defender el derecho a la educación, porque entendemos que la educación es un derecho social, un derecho individual, y que esto debe ser sostenido no solo por la tarea de enseñar que desarrollamos los docentes, sino por el conjunto de recursos, condiciones, apoyo, que si no están presentes, esto es un obstáculo. Yo digo, ¿cómo cierra en términos políticos un discurso a favor de la calidad, proponiendo la calidad, a veces de manera sin entender claramente qué se quiere decir cuando se habla de calidad, esto sería otra discusión, pero que no está acompañado con medidas concretas que lo sostengan? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Fueron convocados? ¿Habrá alguna reunión con el ministro de Educación de la Nación? Hasta el día de ayer a la tarde, el ministro de Educación lo único que había comentado, o al menos lo que había salido mediáticamente, es que estaba preocupado, que quería que hubiese justicia, pero que eso no dependía de él y que la medida le parecía exagerada. A ver, las medidas son en función de lo que en la realidad sucede, no desde lo que el deseo nos dice o lo que las ganas nos dice que debería ser. Hay un deber ser que dista muchísimo de lo que está sucediendo o de lo que no está sucediendo. ¿Y podría haber otras medidas de fuerza entonces? Nosotros no tenemos previsto hasta el momento desarrollar otras medidas de fuerza. Lo que es claro es que si no se resuelven los problemas, y nosotros entendemos que los problemas se resuelven con la participación de todos los actores involucrados. Digo, que los problemas no se resuelven con decisiones unilaterales. O fíjate, desde el inicio de clase hasta el día de ayer pasó más de un mes, donde venimos insistiendo, se fue a todas las instancias de convocación en las provincias en relación a resolver los conflictos, se hicieron manifestaciones, se hicieron movilizaciones, actos y no se resuelve. Digo, y en el caso del juicio que está pendiente todavía los responsables políticos del asesinato de Carlos Fuentealba, también está sin resolver. Y ahí la justicia también tiene una responsabilidad. Nosotros, como
en tantas otras cosas que se habla de la justicia en nuestro país, vemos que la justicia pareciera que existe solo para algunos. Digo, y cuando, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en lugar de sostener la demanda, la querella y la investigación, se pone a ver cómo resguarda a funcionarios, esto es serio y esto es problemático. Digo, entonces, nosotros pedimos, nosotros empujamos y nosotros tomaremos medidas si es necesario para que aquellos que tienen que hacerse cargo de resolver los problemas los resuelvan. Estaremos atentos a todo lo que ocurre. Le agradecemos mucho su visita. Gracias a vos.